Vamos a comer células. ¿Qué come que no invita, maestro? Unos deliciosos trozos de tejidos vegetales y animales, obvio, formados por sus respectivas células. ¿Gusta, maestro? Hojas de lechuga y cueritos de cerdo. ¿Para qué se complica? Pues es que en la sesión de hoy vamos a compartir con nuestras alumnas y alumnos las diferencias existentes entre la célula vegetal y la célula animal. Y para ir calentando neuronas, prefiero nombrar así a mi colación. Bueno, ya hará su colación después, pues ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Así es, maestro Juan. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Ciencias Biología. En esta ocasión nos acompañan el maestro Raúl Hurtado Pérez del estado de Jalisco y el maestro Juan Alfonso. Perdón, maestro. Estaba con el maestro Raúl que prometió compartir su colación más tarde. No se preocupe. Y su servidor, el maestro Ricardo Ortiz. De acuerdo con usted, maestro Ricardo. Los saludo desde el Cerro de la Reina, en Tonalá, Jalisco, lugar por donde el sol sale. Y sin más, les comparto a nuestras alumnas y alumnos que seguiremos trabajando con el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. El propósito de esta sesión será diferenciar a la célula animal de la célula vegetal, y lo haremos a través del tema Vamos a comer células. Como siempre les han pedido sus maestros, tengan preparado su cuaderno, libro de texto, así como un bolígrafo o un lápiz para tomar sus apuntes. Y en la medida de lo posible, procuren tener un espacio libre de distracciones. Inviten a su familia a su sesión de biología. Seguiremos construyendo nuestro renombrado abecedario biológico, por lo que los invitamos a estar atentos para que anexen aquellas palabras que consideren importantes, además de la que les propondremos. Las plantas y los animales no somos tan diferentes, ¿o sí? Habría que observar muy de cerca e incluso con la ayuda de un microscopio. Sin embargo, podemos identificar algunas características celulares en los tejidos y órganos de los seres vivos. Y estos últimos sí los podemos analizar a simple vista. Pero una cosa sí es segura: tanto animales como plantas compartimos el mismo tipo celular, la célula eucarionte. En las sesiones anteriores aprendieron que se han descrito dos tipos celulares: el procarionte, que básicamente lo componen las bacterias, y el eucarionte, donde encontramos, entre otras, a las células animales y vegetales. También aprendieron la importancia en los procesos vitales de la unidad básica, anatómica y funcional de los seres vivos, la célula. Así es, maestro Ricardo. Ahora que hemos visto tan parecidas que son nuestras células con las vegetales, maestros Raúl y Juan, ¿les pueden ayudar a nuestros estudiantes a identificar las estructuras básicas que forman a las células? Claro que sí, maestro Ricardo. En esta sesión centraremos nuestra atención en las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Aunque, como ya lo han anticipado, también observaremos que estos tipos celulares tienen muchas cosas en común. Ambas células son de tipo eucarionte, por lo que son más grandes y tienen más estructuras que las células bacterianas. Aunque la célula vegetal y animal son eucariontes y comparten algunas características y funciones, existen algunas diferencias que nos permiten agruparlas en diferentes reinos. ¿Qué les parece si van tejiendo su aprendizaje? De acuerdo, maestro Juan Carlos. Pero, ¿qué les parece si ustedes nos recuerdan algo de información de suma importancia sobre los organelos? Que son comunes en ambos tipos celulares, otros que son propios de la célula vegetal y otros más que son exclusivos de la célula animal. Como ya se ha platicado en sesiones anteriores, toda célula se encuentra integrada por un conjunto de estructuras celulares llamadas organelos, los cuales tienen funciones y características muy específicas.
¿Le parece que entremos en materia? O mejor dicho, entremos en célula, y lo haremos a través de uno de los tantos organelos que tienen en común ambos tipos celulares, los ribosomas. Los ribosomas son diminutos organelos localizados en la superficie del retículo endoplásmico o de manera libre en el citoplasma de las células eucariotas, tanto vegetal como animal. Esta estructura celular se relaciona enteramente con la síntesis o producción de proteínas celulares. Vaya que es importante este organelo, pues las proteínas juegan un papel fundamental en nuestra alimentación y ciertamente las podemos obtener tanto de plantas como de animales. Existe una gran diversidad de proteínas que podemos encontrar en piel, cabello, así como en el exoesqueleto de muchos organismos como los insectos y crustáceos. Otra proteína muy importante es la hemoglobina, que encontramos en las células sanguíneas llamadas eritrocitos. Esta proteína contiene en su estructura química un átomo de hierro, el cual al combinarse con el átomo de oxígeno se oxida, y es precisamente esta reacción química lo que provoca que la sangre tome la coloración púrpura característica. Otra proteína más, producida por los ribosomas, es la albúmina, la cual es abundante en la clara de huevo y es la que provoca que se coagule ante ciertos factores físicos como el calor. Además, podemos encontrar otra gran cantidad de proteínas en la carne, pescado, pollo, productos lácteos, soya, lentejas, etc. Tenemos que reconocer que algunos alimentos provenientes de las plantas aportan proteínas sin el colesterol asociado a los alimentos de origen animal, previniendo de esta manera enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio, comúnmente conocido como paro cardíaco. Entonces, como vemos, podemos obtener las proteínas de las plantas y de los animales, gracias a que ambas poseen ribosomas, que se encargan de su producción. En el siguiente modelo, podemos observar una representación de algunos organelos que comparten membrana plasmática, mitocondria, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, el núcleo, entre otros. Cierto, maestro, pero ahora será importante que nuestros estudiantes identifiquen los organelos o estructuras celulares que hacen la diferencia entre ambos tipos celulares. Claro que sí, maestro Ricardo. Comencemos con las estructuras que distinguen a las células vegetales. La pared celular es una estructura que le proporciona rigidez a las plantas y se encuentra en la parte exterior de la membrana plasmática. Podemos notar que no es lo mismo hacer presión sobre alguna parte de nuestro cuerpo que sobre cualquier parte de un pino o de un sauce. Esa dureza que presentan los árboles tiene su origen en todas y cada una de las células. Y recuerden que uno de los tejidos vegetales que revisaron es el esclerénquima, uno de los tejidos en las plantas. Claro que sí, maestro Raúl. Las células vegetales poseen una pared celular. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen otros seres vivos que también la poseen, como son los organismos del reino fungi, que por cierto, también incorporamos a nuestra dieta un buen número de representantes de este reino, como es el caso de los champiñones o el huitlacoche, por mencionar algunos. Además del uso alimenticio, también es importante recalcar que, gracias a esta estructura vegetal, las plantas son de suma importancia como recurso para la fabricación de muebles e inmuebles, es decir, casas. A lo largo del país podemos encontrar lugares donde se da el tratamiento de este servicio que nos ofrece la naturaleza. En el estado de Campeche se explotan maderas preciosas para la fabricación de muebles y artefactos para el hogar. Asimismo, en el estado de Durango existe también una importante producción maderera. ¿Sucederá algo similar en Jalisco, profesor Raúl? En efecto, maestro Ricardo, en la población de Atenquique, Jalisco, existe una empresa fundada en 1941, la cual extrae y procesa la celulosa de la madera para poder fabricar y reciclar diversos tipos de papel, usando básicamente desechos de madera, mediante un sistema integrado de calidad, seguridad y sobre todo, respeto al ambiente. Entonces,
La dureza de la madera, o deberíamos decir, de estos tejidos vegetales, se debe a que cada una de sus células cuenta con una pared celular. Así es, ya que las células vegetales, además de poseer una membrana celular, poseen también una pared celular rígida de celulosa. Sin embargo, las células animales carecen de dicha estructura, lo cual es maravilloso, porque si nuestras células contaran con pared celular, difícilmente podríamos tener los movimientos que tenemos e incluso sería imposible dar unos buenos pasos de baile. ¿No lo cree, maestro Juan Carlos? Sí, ya entiendo. Con la presencia de una pared rígida de celulosa en nuestras células, estaríamos imposibilitados de llevar a cabo una gran cantidad de movimientos, debido a que nuestro cuerpo sería igualmente rígido como la madera. Pongan mucha atención al modelo. Aquí pueden observar que la pared celular rodea por completo la membrana plasmática. Tengo entendido que otro organelo que hace la diferencia entre la célula vegetal y la animal es la vacuola. ¿Es verdad, maestro Raúl? Así es. En las células vegetales es una sola y de grandes dimensiones, mientras que en la célula animal pueden ser varias y de dimensiones más reducidas. Es considerada como la gran bodega de la célula vegetal y en ella se almacenan sustancias nutritivas como almidones y azúcares que son producidos por la célula misma y que aprovechamos como principal fuente de energía los seres vivos que nos alimentamos de ellos, es decir, los consumidores. Además, profesor, como bien sabemos, las plantas son autótrofas, es decir, producen su propio alimento. Y para cumplir con esa función de ser autosuficientes, cuentan con este organelo donde se almacenan diversas sustancias nutritivas. Cabe mencionar que las vacuolas, además de cumplir con funciones de almacenamiento de sustancias nutritivas, también cumplen con la función de expulsión de desechos. Asimismo, en algunas plantas las vacuolas almacenan algunos compuestos tóxicos como medio de defensa contra los herbívoros. Otros organelos que caracterizan a la célula vegetal son los plastos, y entre ellos, en especial, el cloroplasto, el cual es un organelo en cuyo interior encontramos la clorofila, esa sustancia que es esencial para las plantas en la realización del proceso fotosintético, a partir del cual se producen nutrientes como glucosa, necesario para los vegetales y todos los demás seres vivos. Además, la fotosíntesis actúa en la transformación del dióxido de carbono en oxígeno atmosférico para usarlo durante la respiración. ¿Cierto, profesor Juan Carlos? En efecto, es importante remarcar que las plantas realizan la fotosíntesis y los animales llevan a cabo un proceso inverso, la respiración. Por ejemplo, las plantas producen alimentos, los animales los consumen. Además, las plantas usan el dióxido de carbono y desechan oxígeno, mientras que los animales usamos el oxígeno y desechamos dióxido de carbono. Oigan, además, ¿sí sabían que la palabra cloroplasto deriva de una palabra griega que significa formas verdes? También existen cromoplastos, que poseen pigmentos de diversos colores, amiloplastos, que poseen almidones, lipoplastos, que poseen lípidos, proteoplastos, que poseen proteínas, entre otros más. Cabe mencionar que el número de cloroplastos en las células vegetales es muy variable. Por mencionar, una célula de una hoja puede tener de 20 a 100 cloroplastos, pero en un alga unicelular es posible que solo presente 1 o 2. Sin embargo, son abundantes en los cuerpos de agua, principalmente en los océanos. Por tanto, se considera que los mares constituyen una de las fuentes más importantes de oxígeno para la Tierra, por lo que son considerados pulmones de nuestro planeta. Una de las características que distinguen a las células de las plantas es que producen oxígeno. Tanto así que en ocasiones los bosques y selvas son también conocidos con el nombre de los pulmones de nuestro planeta. Pues al igual que los órganos encargados de este proceso en nuestro cuerpo, los ecosistemas mencionados nos permiten respirar gracias a la gran producción de oxígeno. Así,
La presencia de cloroplastos en la célula vegetal y la correspondiente ausencia en la célula animal establece grandes diferencias entre ellas. Estos organelos representan la parte fundamental para que cada una de las células produzca los nutrimentos que la planta necesita, aprovechando la energía solar, agua, dióxido de carbono y algunos bioelementos que toman del suelo. Y así, las células vegetales presentan una nutrición del tipo autótrofo. Ahora, hablemos de los organelos que les dan a las células animales las características que podemos observar en los tejidos, como en la colación del profesor Raúl. Los lisosomas son estructuras esféricas, exclusivas de células animales. Son considerados como estructuras membranosas que se encuentran al interior de las células. Poseen enzimas digestivas encargadas de degradar y desechar las sustancias o partículas de gran tamaño como proteínas o lípidos. Dicho en otras palabras, se encargan de la digestión y excreción celular. Suena bastante lógico, profesor Ricardo. Entonces resulta que nuestras células están equipadas con esos organelos para poder digerir los nutrientes incluidos en los alimentos que consumimos. Ahora me doy cuenta de cómo es que mi cuerpo descompone parte de las sustancias alimenticias que incorporo al interior a través de la comida. Por ejemplo, las proteínas que contiene el huevo que me desayuno habitualmente, o las proteínas contenidas en el pescado zarandeado que me comí el pasado fin de semana en Puerto Vallarta. ¿Verdad que es fácil de comprender, maestro Raúl? Solo recuerde que gran parte de las funciones que lleva a cabo un organismo completo también están presentes a nivel celular, como por ejemplo la digestión, la excreción, la reproducción, la respiración, entre otras. En nuestro país, la producción pesquera representa un importante recurso natural, no solo como un sustento familiar, sino como un recurso esencial en el suministro alimenticio, aportando grandes cantidades de proteínas, vitaminas y minerales como el fósforo, hierro, zinc, selenio y yodo a través de nuestra dieta. Qué importante lo que menciona maestro Raúl. México cuenta con una gran diversidad cultural y en ella se incluye la variedad de platillos que hacen que la gastronomía mexicana sea considerada patrimonio de la humanidad. Sin duda, cada rincón de nuestro país tiene algo delicioso y nutritivo que ofrecer. ¿No lo cree usted? ¿Qué le puedo decir, maestro? Verdaderamente estoy orgulloso de la gran biodiversidad que caracteriza a nuestro país, que lo hace único en el mundo. Pero avancemos, porque de lo contrario, se nos va toda la sesión hablando de las delicias gastronómicas de nuestro querido México. Por último, mencionemos, aunque sea de paso, otros rasgos que marcan diferencias entre ambas células. Por ejemplo, la presencia del glucógeno en la célula animal y del almidón en la célula vegetal, entre otros. Pues como se darán cuenta, estimadas alumnas y alumnos, existen grandes diferencias a nivel celular que se ponen de manifiesto en la gran variedad de seres vivos existentes en el planeta, conocida como biodiversidad, entre ellos el reino Plantae y Animalia, de los que abordamos su estructura celular. Compañeros, es momento de poner manos a la obra, ¿no lo creen? Esperemos que nuestros estudiantes hayan puesto mucha atención, pues ahora jugaremos a la ruleta de los organelos. Pondremos a girar la ruleta. Cuando se detenga, observaremos el organelo y uno de nosotros dirá a qué tipo de célula corresponde. ¿Les parece? Así que traten de ganarnos. Les daremos 5 segundos para que en caso identifiquen qué tipo celular pertenece el organelo. ¿Listos? Comencemos. Pared celular. Profesor Juan Carlos, ¿cuál es la pared celular? Aquí tenemos la estructura de la pared celular rodeando completamente la célula. ¿Y a qué tipo de célula pertenece? A la célula vegetal. Siguiente, giramos nuevamente nuestra ruleta. Cayó en ribosomas. Profesor Juan Carlos. De este lado tenemos los ribosomas, asociados al retículo endoplasmático.
¿Y a qué tipo de célula pertenecen? Estos organelos pertenecen a la célula vegetal y a la animal también. Muy bien, giremos nuevamente la ruleta. Y en esta ocasión cayó cloroplasto. El cloroplasto. Aquí tenemos nuestro modelo de cloroplasto, que pertenece a la célula vegetal. Correcto. Vayamos al siguiente y giramos nuevamente la ruleta y dice vacuola. Vacuola, la tenemos de este lado, profesor. ¿Y a qué célula pertenece, profe? Por su gran tamaño se caracteriza en la vegetal. Muy bien. Y por último lo giramos y nos dice que son los lisosomas. De este lado tenemos los lisosomas, característicos de la célula animal. Perfecto. Llegó la hora de incluir una palabra más a su abecedario biológico. ¿Pusieron atención a las letras que aparecieron en pantalla a lo largo de la sesión? ¿Sí las anotaron? Correcto. Estas son las letras, pero están en completo desorden. Los invitamos a que las ordenen y nos digan qué palabra podemos formar. Le damos unos segundos para que lo averigüen. ¿Sí pudieron? ¿Cuál es la palabra? Bien hecho. Se trata de cloroplasto. Ahora los invitamos a buscar la definición e incluirla en su abecedario biológico. Pueden investigar en su libro de texto o también en otros medios impresos o electrónicos como el Internet. Este es el reto. Ya casi para finalizar, retamos a nuestras alumnas y alumnos a que impriman el recortable que preparamos para ustedes y que organicen los organelos de acuerdo al tipo de célula al que pertenecen cada uno de ellos. Entonces, ¿realmente van a comer células, profesor? Así es, maestro Ricardo. Si nos ponemos a pensar un poco, nos daremos cuenta de que, a final de cuentas, mucho de lo que comemos son tejidos animales o vegetales constituidos por células. Y algo muy importante que deben considerar nuestros estudiantes es que deben incluir en su dieta alimentos de todos los grupos alimenticios, ya que de esta forma estarán debidamente alimentados y mantendrán fortalecido su sistema inmunológico necesario para hacer frente a muchas enfermedades. ¡Excelente! Llegó la hora de despedirnos. Ha sido un verdadero placer el estar con ustedes. Soy el profesor Raúl Hurtado Pérez. Soy el maestro Ricardo Ortiz. Y yo, el maestro Juan Carlos Alfonso, recordándoles a nuestras alumnas y alumnos que nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto.